Bienvenidos a este espacio que brinda The Carter Jenkins Center. Para comenzar, un especial agradecimiento al Dr. Humberto Nájera y a todo el equipo que trabaja en favor de este centro y que han tenido nuevamente la gentileza de invitarme a exponer aquí algunas ideas que espero les resulten interesantes. El tema que hoy trataremos es el del amor en tiempos de Internet. Daremos un enfoque general, siempre desde una visión psicoanalítica, pero esta vez, y aunque los comentarios resulten algo obvios para los colegas analistas, psicólogos, psiquiatras, etc., nuestra visión intentará atraer la atención de un público al que este centro también se dirige en muchas ocasiones y que a través de estas conferencias tiene acceso a la comprensión de ciertas problemáticas sociales de un modo, esperamos, algo más profundo que el que pueden encontrar en los medios de comunicación, sin llegar a la sofisticación de un lenguaje científico dirigido solo a los profesionales especialistas. En pocas palabras, estas reflexiones fueron pensadas para lo que nos es dado en llamar de interés público o de interés social. Y esperamos que nuestro objetivo se cumpla fomentando justamente el interés de un amplio espectro de personas no especializadas en el enfoque que daremos al tema del amor en estos tiempos de pasión por las comunicaciones cibernéticas. Ustedes saben que 1/3 de la humanidad está en Internet y 1/4 en las redes sociales. Se comunican y están comunicados. Es importante resaltar que The Carter Jenkins Center, a través de su acceso libre por Internet, brinda generosamente a todos los cibernautas el acceso a la valiosa tarea de difusión que realiza. Por lo tanto, les damos nuevamente a todos la bienvenida a participar de este encuentro. La idea de abordar hoy este tema me llevó a recordar que en el año 1997 se me ocurrió el título de Cibersexo, título hasta ese momento inédito para un trabajo psicoanalítico, que presenté en colaboración con un colega durante el Congreso de la International Psychoanalytical Association, celebrado ese año en Barcelona. Se trataba en ese momento de un análisis bastante minucioso aplicado a casos de adicción a juegos relacionados con la sexualidad a los que se accedía a través de la pantalla de las computadoras. En ese tiempo no estaba aún tan difundido el uso de espacios para chatear, para promover encuentros, el Facebook, el Twitter, etc. Y la presentación sobre cibersexo se refería solo a casos como los que acabo de mencionar, ya que mi experiencia clínica sobre el tema se circunscribía a esas situaciones que podríamos llamar de sexo virtual. El título que nos convoca hoy es más abarcativo: el amor en tiempo de Internet. Y a mi criterio deberíamos ocuparnos aquí en primer término de pensar en el amplio espectro que la idea sobre el amor ocupa en la sociedad actual. Así que mi primera propuesta es la de analizar los diferentes tipos de amor con los que los seres humanos solemos manifestarnos a lo largo de nuestra vida desde su mismo comienzo. El amor por uno mismo, dice Oscar Wilde en una de sus obras, es el comienzo de un idilio que dura toda una vida.
Los analistas diríamos que se trata de esa primera y casi virtual etapa en la que el bebé no reconoce aún a su madre como separada de sí mismo y vive en la ilusión de ser uno con ella. La realidad, naturalmente, se impone y poco después el bebé comienza a reconocer su dependencia de los cuidados maternales, sean estos provenientes de su madre o de la persona que la sustituya y cumpla tal función. El bebé depende entonces de los cuidados, del interés, del amor que un otro experimente hacia él. Estamos hablando del primer amor que conocemos como intercambio y manifestación afectiva de y hacia un otro. Se trata del amor maternal y su contrapartida, el amor filial. Es importante hacer notar que cuando hablamos del primer amor, no nos referimos al amor de los progenitores por su prole, sino, y muy precisamente, al íntimo y exclusivo amor que en el primer momento de nuestras vidas nos liga, para bien o para mal. Esperamos que sea para bien, pero lamentablemente no siempre sucede de ese modo. Nos liga, decía, tanto a mujeres como a varones, a nuestra propia madre. Lejos está de nuestra intención minimizar la presencia, actitud o afecto del padre y de la función que éste cumple en nuestras vidas. Después de muchas reflexiones sobre el tema, justamente nosotros, los psicoanalistas, hemos llegado a concluir que lo que en un primer momento pareciera conformar tan solo una íntima dupla, ilusoria de unidad entre la madre y su bebé, con una cierta exclusión del varón, es algo en verdad ilusorio, ya que el padre como un tercero está siempre y desde el primer momento presente, ya sea en forma concreta o en la mente de la madre, aun si no es tenido en cuenta o necesitado por el bebé, como lo es la madre y o luego la sustituta. En efecto, el padre se halla formando parte de la triangulación que está presente en todos nosotros desde el momento en que nacemos. Para aquellos que sostienen teorías que afirman la existencia de un psiquismo fetal, podríamos decir que esta triangulación es percibida por el bebé incluso antes de su nacimiento. Dicha triangulación se convierte al poco tiempo en la base sobre la que se desarrollará aquello que los analistas denominamos la conflictiva edípica, cuyo carácter es, tal como lo afirmaba Freud, universal. Cuando hablamos de los movimientos afectivos que se suscitan en un niño de alrededor de 3 años de edad hacia sus padres, movimientos de amor, de rivalidad, de celos, movimientos cargados de pasión hacia ellos, nos referimos siempre a aquellas personas, sean o no estas los verdaderos padres biológicos, que cumplen con las funciones paternas que se ofrecen al niño como figuras de identificación, ya sea de lo femenino como de lo masculino. Es decir, figuras de identificación genérica. El complejo edípico tiene concomitantes conflictivos con el nacimiento de hermanos o hermanas, y su resolución, siempre parcial, variará en cada sujeto conformando, junto con otros factores, la singularidad de su personalidad, de su carácter y del tipo de relaciones que en el futuro establezca con sus semejantes. En efecto, estamos hablando de la matriz que se halla en la base de todas las relaciones humanas. Debemos pensar que tanto en el encuentro como en el desencuentro o en la dificultad de encuentro con los otros, están jugando estos amores de primitivo origen.
Es decir, que estos vínculos amorosos primarios, y no nos olvidemos de aquel que fuera el primero, el vínculo madre-hija, regirán las elecciones futuras en cuanto a los afectos que hacia los demás y hacia nosotros mismos surgirán luego durante nuestras vidas. Por otra parte, el amor a sí mismo, el aspecto narcisista de nuestra personalidad de tempranísimo origen, también tendrá una importante influencia en todas nuestras relaciones, tanto con los otros como con nosotros mismos. Podemos afirmar que el grado de normalidad, por así decir, o de perturbación con el que se desarrollan a través del tiempo cada una de las etapas en las que se han ido construyendo y manifestando estas relaciones con nuestros primeros amores, nos permite establecer una cierta gradación. Esta gradación abarcaría entre sus extremos lo que se espera como más saludable y lo que calificamos como patológico, y se presenta como las manifestaciones más comunes del amor o, por ejemplo, las situaciones que marcan lo que llamaríamos conductas perversas. Notamos de ese modo que las relaciones entre los seres humanos pueden llegar a ser relaciones de alta complejidad, puesto que el otro, en mayor o menor medida, difícilmente puede ser tomado o visto como verdaderamente otro, ya que toda relación humana siempre se hallará teñida de las experiencias más primitivas de nuestras vidas. En relación con el tema que abordamos hoy, se impone lógicamente referirnos al afecto, ya sea a la posibilidad o a las serias dificultades para experimentarlo, procesarlo y expresarlo, que muchos sujetos padecen. En este sentido, estaríamos hablando de una de las grandes dificultades de la sociedad actual, al menos en mi criterio, dificultades de la sociedad de la postmodernidad, ya que las relaciones afectivas entre los seres humanos en el ámbito de las sociedades occidentales, al menos nos parece así, no se hallan exentas de las características que acompañan a la era de la posmodernidad que estamos transitando. Algunas de estas características se ponen de manifiesto en la jerarquización de la acción sobre la reflexión y en la superficialidad que implican los tiempos rápidos, casi inmediatos, que nuestra sociedad en diferentes ámbitos parece exigir hoy a sus miembros. Lo que podemos entonces observar es que estas tres importantes condiciones a las que nos hemos referido, la primera, las experiencias en nuestros vínculos primarios, a las que se suman las experiencias con otros significativos, tales como nuestros maestros y otros modelos que ofrece sucesivamente la cultura, etc. Segundo, la mayor o menor dificultad en cada uno de nosotros para sentir, procesar y expresar afectos. Y tercero, la rapidez y superficialidad que marcan los tiempos en la sociedad postmoderna actual, pueden llegar a dar como resultado múltiples y muy diversas combinaciones que marcan el modo de organizar hoy el contacto entre los humanos, al menos en el ámbito en que nosotros vivimos y amamos. Dentro de los modos en los que vivimos y amamos, debemos naturalmente incluir uno de los aspectos que a través de la historia de la humanidad se han manifestado como más complicados y conflictivos, ya sea en las vivencias de cada individuo como en los prejuicios, la aceptación, la represión o la liberalidad
con que cada organización sociocultural los ha recibido, analizado, permitido o inhibido. Nos referimos a la sexualidad humana. En tanto para algunos podría representar un amarse con los cuerpos, para otros, aún en esta época, puede llegar a ser considerada como un tema tabú. ¿Por qué razón algo que resulta tan natural en los otros seres vivientes de este planeta como lo es la sexualidad suele devenir un tema tan conflictivo para la gran mayoría de los humanos? Podemos nombrar, por supuesto, la injerencia de macroinstituciones sociales como las instituciones religiosas, que desde siempre se han ocupado de reglar los encuentros entre los sexos. Pero dichas instituciones no son entelequias con una existencia más allá de los hombres. Por el contrario, se trata de un producto sociocultural, un producto de nuestra sociedad humana. Y volvemos entonces a la trascendente importancia de nuestros primeros amores, pues es en la compleja mente del hombre, en la forma en la que ésta se estructura, que nacen las prohibiciones, los permisos y también las transgresiones. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Freud descubre y nomina a la sexualidad humana como psicosexualidad. Y esa diferencia entre sexualidad y psicosexualidad es lo que complejiza toda relación entre los humanos, diferenciándola de la sexualidad puramente instintiva del mundo animal. A diferencia de los humanos, los animales se rigen por esquemas fijos de comportamiento, siguiendo reglas marcadas genéticamente. Ellos tienen, por ejemplo, épocas de celo en las que se aparean sin que intervenga de ningún modo su voluntad o no de hacerlo. Es un hecho que simplemente les ocurre y ellos siguen lo que sus instintos les dictan. Los humanos, en cambio, ¿quién puede ignorarlo?, tenemos deseos. Y nuestros deseos sexuales, retomando aquello que hemos dicho acerca del amor, ya sea en su variedad o en su fijeza, se relacionan inevitablemente con nuestra historia y con nuestra estructuración psíquica, sin restar por ello importancia, naturalmente, a lo que dicte nuestra anatomía. Las nuevas adquisiciones tecnológicas que han marcado un hito importantísimo en el área de las comunicaciones durante el siglo XX, continúan su desarrollo durante este nuevo siglo, con un grado cada vez mayor de sofisticación y de acceso masivo. Ahora bien, estos instrumentos, particularmente el uso de Internet a través de nuestras computadoras, supuestamente cumplen con la función no sólo de promover una mayor eficiencia y un increíble grado de difusión de ideas científicas, políticas, de ayuda humanitaria en nuestras comunicaciones, sino también con la función de promover un mayor y más facilitado acercamiento entre las personas. En este punto, como profesionales que nos ocupamos de la salud mental, nos preguntamos en qué medida podemos afirmar que esto es así y cuál es la experiencia que podemos transmitir a través de todos estos años, surgida de las conclusiones que podemos extraer tanto de nuestra tarea clínica como de lo que podemos observar de la realidad que transcurre fuera de nuestros consultorios. Por otra parte, nos preguntamos también, ¿cuál es la opinión de las personas en general, sus creencias o sus fantasías acerca de la relación de los usuarios con sus propias computadoras y la de los usuarios con otros usuarios
a través del uso de estos instrumentos. Antes de comenzar a recorrer las posibilidades de comunicación que nos brinda hoy la cibernética, me referiré a una anécdota que muchos de ustedes quizás conozcan, pero que me parece en cualquier caso muy interesante recordar. Hace no mucho tiempo, dentro de un espacio de intercambio científico en un congreso de la International Psychoanalytical Association y a raíz de haberme desempeñado como secretaria del archivo histórico de mi institución, tuve la ocasión de reunirme con otros archivistas de diferentes asociaciones psicoanalíticas del mundo. Entre ellos, el colega encargado de los archivos Sigmund Freud de la biblioteca en Washington, el Dr. Harold P. Blum. Durante una conversación, el Dr. Blum me confirmó que, además de sus obras científicas, sus conferencias, sus ensayos, etc., Sigmund Freud, había escrito unas 25.000 cartas. Llevaba un registro detallado de la correspondencia recibida, asegurándose de contestar cada una de las cartas que él recibía. Pensemos, unas 25.000 cartas. Me pregunté entonces, ¿cuántos mails hubiera recibido y enviado en esta época? ¿Cómo hubiera sentido e interpretado él esta inmediatez o el estilo de escritura directo, preciso, conciso, tan poco florido que en la mayoría de los casos resulta así y que comúnmente se utiliza en este tipo de comunicaciones características de nuestro tiempo? Volviendo a nuestras reflexiones, nuestro tema de hoy se relaciona estrechamente con el uso que potencialmente todos nosotros podemos hacer de nuestra computadora, junto con el acceso a Internet, como medio de comunicación que compartimos con tantos otros. Lo que me remite, a modo de ejemplificación, a un hecho histórico también por todos conocido. Como ustedes recordarán, la invención de la pólvora fue aplicada primordialmente por el pueblo chino para ser usada en sus días festivos, para sus famosos fuegos de artificio, coloridos, estruendosos, alegres. Ese fin, ese uso, fue lamentablemente desvirtuado más tarde, y rápidamente la pólvora comenzó a ser utilizada para alimentar los cañones, las armas de guerra, también estruendosas, pero mortíferas. Un uso bien diferente a aquel pensado en sus orígenes para la pólvora. En el ámbito del psicoanálisis, uno de los más reconocidos autores post-freudianos, dedicado al análisis de niños durante las décadas de los años 50 y 60, el Dr. Donald Winnicott, quien entre otros temas se refirió a los vínculos afectivos primarios del niño con sus objetos de amor y al uso que el infans y el niño hacen de esos objetos. Él se refiere a qué significado les otorga, qué relación establece con ellos y el modo en que ese uso teñirá ya sea su buen desarrollo, el buen desarrollo del niño, o sus futuras dificultades. Acerca de esto último, Winnicott llega a afirmar que, esto es interesante porque lo aplicaremos después, lo verdaderamente importante no es el objeto en sí mismo, sino el uso que de él hace el niño. Pues bien, parafraseando a Winnicott, creo que podemos aplicar esta afirmación al uso que podemos hacer hoy con los nuevos medios de comunicación que han sido puestos a nuestro alcance. Estos no pueden ser calificados como buenos ni malos en sí mismos. Lo que será saludable o patológico
habrá de devenir del uso que nosotros hagamos de ellos. En este sentido, será útil aportar ejemplos reales de nuestro contexto que darán cuenta de la importancia de la anterior afirmación. Comencemos por mencionar los aspectos positivos del uso de la nueva tecnología denominada Internet, siempre teniendo en cuenta el tema que nos ocupa, el mundo de los afectos. El aspecto positivo es el más sencillo de pensar, pues además de toda la expansión en el área del conocimiento que la conexión a Internet nos ofrece, aquellos que tienen familiares o amigos queridos que por una u otra razón están viviendo lejos, saben bien de qué modo la posibilidad de enviar mensajes de arribo casi inmediato o aún más la posibilidad de conversar, ver y ser vistos por sus seres queridos en la pantalla de sus computadoras, los ayuda a mantener el contacto, alimentar los afectos y calmar la nostalgia que solemos sentir por quienes ya no se encuentran a la distancia de un par de kilómetros o de una llamada local. Como un ejemplo, tomaré los comentarios recientes de un colega cuyas hijas residen en el exterior y a quien le fue posible hablar y ver a una de sus hijas sosteniendo en brazos a su bebé, en el caso de mi colega, a su primer nieto, después de pasados pocos minutos del nacimiento. En su relato, mi colega hizo mención a su emoción y su admiración por las nuevas tecnologías a las que debía, dijo, agradecer el poder sentirse casi presente y ciertamente participativo en ese importante acontecimiento familiar. Como contrapartida, tomemos el caso de una pareja cuya hija de 30 años está viviendo desde hace 12 años en el exterior. De hecho, en la misma ciudad en la que viven las jóvenes que he mencionado en mi ejemplo anterior. En este caso, tanto los padres como su hija tienen también un buen nivel intelectual y hacen un uso intenso de Internet para las tareas profesionales que ellos desempeñan, naturalmente. No obstante, las comunicaciones entre padres e hija son esporádicas y breves. Tanto en el primer caso como en el segundo, las relaciones paterno-filiales, ya sea de aspecto positivo o de malestar y de resentimiento, permanecieron inalteradas. En el primero, vemos un vínculo afectivo sostenido a pesar de la distancia. En el segundo, un vínculo afectivo que mantiene un cariz conflictivo a pesar de la posibilidad de contar con un espacio virtual de intercambio que podría ofrecer condiciones, si bien no óptimas, suficientes para fomentar la elaboración de los afectos negativos a través del tiempo y la distancia. Una viñeta clínica servirá como ejemplo claro del uso productivo y elaborativo de las nuevas tecnologías que ha podido influir en modo positivo en el mundo afectivo de uno de mis pacientes. Se trata de un hombre joven con características particulares de personalidad. Constituye un ejemplo claro de lo que hoy definiríamos como una personalidad de acción. A efectos de ofrecer una muy breve reseña de este paciente, les diré que su éxito en los negocios y en las finanzas ha sido y es notable, sobre todo considerando que no ha llegado a los 40 años de edad. Ese es el aspecto más notable de su desarrollo, que abarca sus capacidades y habilidades intelectuales, su lógica y su pensamiento eficiente y pragmático. En contraposición con esto último, su crecimiento en el área afectiva parece haberse detenido.
algunas veces en su adolescencia, otras en su pubertad o incluso en su niñez. Tiene tendencia a utilizar proyecciones masivas para defenderse de sus propios impulsos agresivos que cuando le sobrevienen adjudica a otros para liberarse de esa agresión, mecanismos primitivos que resultan finalmente en fantasías paranoides que lo mantienen atrapado en un círculo vicioso creado por su propio psiquismo. En pocas palabras, él vive defendiéndose con agresiones, pero con agresiones de las que se defiende, en la mayoría de las veces, que son solo fruto de su fantasía. Naturalmente, cuando el trato es con personas desconocidas y alejadas de su mundo afectivo, logra establecer cierta distancia y ponerse límites en cuanto a sus reacciones extemporáneas. Desafortunadamente, con sus relaciones más íntimas y por lo tanto más conflictivas dentro de su mundo interno, suele extralimitarse en sus ácidos comentarios e hirientes contestaciones. Con pacientes de estas características, cuando han alcanzado el grado de confianza suficiente, estos conflictos se manifiestan en el nivel transferencial contratransferencial y adquiere suma importancia trabajar sobre su necesidad de tomar conciencia de su agresión impulsiva y sus orígenes, elaborar antiguos conflictos y llevarlos al nivel de la reflexión que indicará luego de haber pasado por este tamiz. Indicará, la decisión a favor o en contra de pasar a la acción. Es decir, trabajar sobre las dificultades, así como la necesidad y las consecuencias benéficas que le aportará el tiempo de la reflexión, el tiempo del pensar antes de actuar. Todo ello utilizando por nuestra parte las herramientas técnicas con las que contamos en tanto analistas, el trabajo de nuestra contratransferencia y nuestras interpretaciones, construcciones, señalamientos, etc. Se trata en verdad de un paciente cuyo tratamiento es lento, trabajoso, a veces sumamente irritante y sobre todo suele agotar la paciencia y la capacidad de tolerancia en mí como su terapeuta, llevándome hasta el límite, probándome, casi retándome a duelo con sus actitudes y sus comentarios. Ahora bien, como ustedes fácilmente podrán figurarse, se trata de un estilo de comportamiento que el paciente implementa sobre todo con sus padres, es decir, sus primeros objetos de amor, tal como lo hemos mencionado al comienzo de esta presentación, cuando nos hemos referido a la elaboración más o menos exitosa de la conflictiva edípica y a sus consecuencias en la vida de cada sujeto. Un estilo de comportamiento que este paciente ha sostenido y afianzado a lo largo de su vida, y cuyos orígenes se remontan al hecho de que sus primeros objetos de amor en la etapa narcisista y en la etapa edípica, le han permitido desarrollar esa conducta que marca el déficit de límites. Límites que son integrados en tanto hayan sido provistos al psiquismo por aquellos objetos de amor que cumplan más o menos adecuadamente con las funciones parentales. En este caso, y llegado a cumplir casi 40 años, por así decir, los dados están echados. Las etapas vitales han sido vividas y toda esperanza de cambio se halla puesta en la revisión histórica y su revivencia en la transferencia dentro del marco del encuadre de su tratamiento psicoanalítico en su función de tercero y límite durante sus encuentros con un nuevo otro significativo en su familia, es decir, su analista. Mientras tanto, los encuentros del paciente con sus padres, por quienes siente un afecto muy intenso, son relatados como tormentosos, aun cuando solo se trate de ciertos detalles sin importancia, referidos a algunos negocios de los que los tres participan, padre, madre e hijo.
Estas dificultades se acentúan sobre todo cuando se trata del vínculo con su madre. Él mismo manifiesta que no puede hablar con ella sin pelearse, sin discutir, sin agredirla, aún antes de que ella termine de exponerle alguna idea. Lo notable de este caso es que la madre del paciente, una persona inteligente y obviamente intuitiva, desde que comenzó a usar Internet, decidió que, al menos en aquellas oportunidades en las que surge algún tema a tratar sobre negocios familiares que pueden traer complicaciones o que pueden resultar irritativos o conflictivos, ella debía evitar las comunicaciones telefónicas o las reuniones cara a cara. Así que decidió comunicarse con su hijo por medio de emails. Pero aun si lo hizo impensadamente, ella logró mucho más que poner distancia de las posibles agresiones de su hijo. Entre otras cosas, ella logró que a través de la necesidad de elaboración que implica la escritura, el pensar previo que la escritura necesariamente implica, el tiempo que transcurre entre recibir el mensaje y responderlo, la posibilidad de volver sobre lo escrito, releerlo y eventualmente corregirlo, se pusiera algún tipo de freno al desencadenamiento de la pura acción por parte de su hijo. Por ese medio, ella logró que se pusiera en práctica lo que tantas veces trabajábamos juntos durante las sesiones con este paciente. Fue un modo de ejercitar en el mundo externo, en una relación con alguien tan conflictivo para él como lo es su madre, la posibilidad de poner un freno a sus impulsos, ordenar sus pensamientos y también permitir fluir el cuidado por un ser muchas veces objeto de sus agresiones, pero también objeto de su amor. Sin pensarlo, la madre introdujo este sistema de comunicación que colaboró como una suerte de agente de cambio. La ejercitación del tiempo de espera para responder y ser respondido, el pensar en palabras, en frases ordenadas, sus respuestas y sus razonamientos, todos los elementos que tratábamos durante nuestros encuentros, colaboraron notablemente a que este paciente comprobara que esa conducta, esa capacidad de reflexionar antes de largarse a descargas afectivas desordenadas y puramente catárticas, de pura descarga, era posible para él. A través del tiempo, un mail tras otro, él podía llegar a pensar con más calma antes de actuar impulsivamente, puramente sus afectos agresivos. Él podía en algún punto dominar aquel aspecto de sí mismo que durante tanto tiempo lo dominaba. Como vemos, este caso ejemplifica un uso impensado y positivo de la comunicación vía Internet, que actuó como un auxiliar en el mundo externo de todo aquello que estaba intentando ser elaborado en el campo analítico. Otro caso clínico que podemos aportar a nuestro encuentro de hoy es el de una mujer joven quien me consultó hace ya un tiempo muy angustiada. El motivo manifiesto de su consulta eran las conflictivas vicisitudes originadas en su reciente y tormentoso divorcio. Durante las primeras entrevistas relata haber sido violada por un pariente lejano a los 15 años, en una situación realmente penosa y vejatoria de mucho maltrato. Después de un fracasado intento de noviazgo con un joven de su edad y ya pasados 10 años del violento acontecimiento que obviamente ha marcado un hito traumático en su historia, se relaciona con un joven algo mayor que ella, queda embarazada y deciden casarse.
a los 2 años deciden separarse. En el momento de la consulta, su hijo de 5 años, luego de muchas discusiones, reclamos de manutención, intervenciones del juez, etc., comienza a pasar los fines de semana con su padre, quien hasta ahora ha demostrado un interés solo relativo hacia el niño. Es en esos momentos que la paciente acude a la consulta. Lo que inmediatamente observo es que la relación de esta madre con su hijo extralimita las características afectivas de la relación materno-filial. A través de los relatos de la paciente se vuelve evidente que el niño y su presencia concreta junto a su madre han actuado hasta entonces como un virtual tapón para las angustias, los intensos estados de ansiedad y el sentimiento de insoportable soledad, que es en realidad un sentimiento de vacío, de su madre. Uno de los temas a elaborar y modificar durante el tratamiento de esta paciente fue justamente el que se relacionaba con que cada uno de los integrantes de este triángulo afectivo, padre, madre, hijo, ocupara su propio lugar dentro de la constelación familiar y desempeñara su propia función lo más saludablemente posible. Hasta aquí el panorama familiar. Veamos ahora la situación de la paciente que hace que la mencionemos hoy en relación al tema de los afectos y los amores vía Internet. Ante la desacostumbrada separación de su hijo durante los fines de semana, luego de los primeros 5 años en los que el padre se mostró prácticamente ausente, la angustia y la ansiedad de esta joven aumentan notoriamente. Su refugio es entonces el chatear por Internet. Las páginas de contacto con singles, el Facebook, el Twitter y todo otro medio con el que pueda contar por esa vía. Con sus palabras me dice textualmente, refiriéndose a sus angustiantes estados de vacío: es como que lleno eso con el chat. El sentimiento de encontrar a alguien allí, sea quien sea, la calma. Es un reemplazo de su niño tapón que le evita encontrarse sola frente a sus angustias, sus temores, sus culpas inconscientes no elaboradas, la ambivalencia de sus sentimientos durante y hacia el suceso traumático, sus recuerdos. Allí en la pantalla siempre hay alguien que le brinda la ilusión de sentirse protegida de la invasión de angustia. Embarcada en esta ilusión, comienza a desprotegerse y a tomar conductas que la ponen en riesgo. En esos momentos del tratamiento, la preocupación por estos hechos solo parecía provenir de mí, de mis temores por sus arriesgadas aventuras con desconocidos, cuyas características le comunicaba en mis intervenciones. La paciente se mostraba como un adolescente que necesitaba una guía parental que en su momento hubiera estado ausente. Una madre que le advirtiera, le señalara, le enseñara a protegerse de su tendencia a repetir escenas de su violación traumática como un frustrado y errado intento de elaboración al relacionarse con sujetos desconocidos y potencialmente riesgosos en sus conductas. Un largo, cuidadoso y profundo análisis del origen histórico traumático de las situaciones de riesgo en las que ella misma se ponía al concertar tales encuentros con desconocidos en los que se sintió en inminente peligro, la llevó a suspender por un tiempo su adicción al chat y a comenzar a cultivar algunas amistades.
Frecuenta hoy a jóvenes de su edad, pero actúa con cierta cautela, lo que para ella significa un gran progreso. Puede llegar, tal como entonces le dije, a ser una buena madre para sí misma. El hecho de estar sola comienza a cambiar de signo y se transforma en un encuentro positivo consigo misma. Vuelve a interesarse por las lecturas que la acercan más a su profesión. Toma conciencia de que se desempeña mejor en su trabajo y que este hecho es reconocido también por los demás. Luego de 2 años de intenso trabajo en su análisis, durante el transcurso de una sesión me dice: tengo que contarle algo. El domingo, cuando mi hijo se durmió, volví a entrar en el chat. Pero no como antes, No sé, me siento distinta ahora, como si tuviera más experiencia y no tanta locura, ¿no? Tengo amigos, gente que conozco. Este relato clínico nos lleva a nuestro comentario anterior acerca del uso del objeto en el sentido winnicottiano del concepto. Lo más importante no es el objeto en sí mismo, sino el uso que cada uno de nosotros hace de él. En esta paciente, su necesidad de otro como objeto tapón pudo paulatinamente transformarse en interés y deseo por encontrarse con un otro, en un plano de franco intercambio afectivo. En este caso, es interesante observar cómo el modo en que el cambio operado en el uso de nuestros actuales medios de comunicación, que de ser peligrosas y frustrantes, pudieron llegar a ser gratificantes, son una muestra evidente de la evolución del progreso personal de esta joven. Ahora bien, dejando de lado este caso, teñido desde sus comienzos por una situación patogénica seria, podemos llegar a preguntarnos acerca del porqué de las frecuentes frustraciones que tantas veces se experimentan al concretarse los encuentros que comienzan siendo encuentros virtuales. Podríamos decir que el origen de estos frecuentes fracasos, en otros casos no, en otros casos es exitoso, pero en los casos de los frecuentes fracasos en las potenciales parejas virtuales, y esto es extensivo a las parejas en general, provienen del hecho de que cada uno de los miembros aborda al otro desde sus propias fantasías de lo que para la mujer es el hombre, con mayúscula, y para el varón lo que es la mujer, con mayúscula también. Es decir, desde sus propios ideales, que provienen principalmente de sus figuras parentales infantiles, siempre tomadas como modelo, ya sea para emularlas o para contrariar a tal modelo, y tal como hemos dicho, también de otras personas significativas, tales como maestros, líderes juveniles de todo tipo, político, artístico, etc. Pensando en esta línea, diríamos que una relación a la que podríamos considerar genuinamente amorosa debería ser precedida de una previa desidealización por parte de uno y otro de los componentes de la pareja de estos modelos, construidos primordialmente en base a sus primeros vínculos influyentes y posteriormente a aquellos que aporta la cultura, tales como cuentos infantiles, films románticos, novelas que relatan relaciones tormentosas que acaban o no en un happy end, series de televisión, etc. La influencia de todos estos factores es innegable en cuanto a lo que cada miembro de la potencial pareja espera del otro en su búsqueda de un compañero amoroso sexual. Dado que este proceso de desidealización suele ser siempre parcial y el deseo de encontrar el ideal continúa vigente en mayor o menor medida la tendencia del ser humano, independiente de su género,
es la de proyectar en el otro ciertas cualidades que tienen que ver más con sus propias fantasías e ideales que con la persona real con la que se encuentran luego en la vida. Es sobre todo en los primeros momentos de enamoramiento y atracción que tendemos a apreciar al otro no por lo que realmente es, sino por la imagen que creamos y que según cada caso se hallará más cerca o más lejos de la realidad del ser de su potencial pareja. Pues bien, si este tipo de vicisitudes se presentan cuando las relaciones son directas y personales, en el caso de las relaciones virtuales, los contactos o vínculos por medios como Internet promueven aún más la aparición y puesta en acción de estas proyecciones, de estas ilusiones de encontrar aquel o aquella que dará lo que todo hombre o toda mujer puede brindarnos. Todo aquello que en nuestros deseos y fantasías lleve la marca de fijaciones y condicionamientos que sobreviven en nosotros a partir de nuestras primeras relaciones de amor. Sin olvidar que tales relaciones se hallan también cargadas de un sentido sexual que en caso de no haber sido tramitado adecuadamente durante nuestro posterior desarrollo, puede tomar por sendas de carácter patológico. Llegados a este punto, podemos detenernos unos instantes para recordar que fue Freud, a comienzos del siglo XX, quien descubrió y teorizó por primera vez acerca de la sexualidad infantil. En efecto, él descubrió que los niños tenían sensaciones de placer sexual durante el amamantamiento o al expulsar o retener sus excrementos, al orinar, al ser tocados cuando se los cambia, al ser acariciados, etc. Esto, que es en un niño absolutamente natural y necesario, todas estas vías de placer en la edad adulta persisten en general y en cierta medida como placeres o satisfacciones sexuales preliminares, siendo que se considera que en un desarrollo normal la satisfacción sexual genital se logra en la unión sexual con un otro, en lo que llamamos una relación sexual. Este camino de expresión de la sexualidad y del logro de su satisfacción a un nivel maduro puede, como sabemos, verse perturbado durante la evolución de las personas. Es decir, podemos encontrarnos con que se han producido detenciones en esa evolución, detenciones en etapas del desarrollo sexual, de tal modo que en el tratamiento de algunos pacientes nos hallamos ante cuadros psicopatológicos que representan, por ejemplo, o presentan situaciones de voyerismo, exhibicionismo, sadismo, masoquismo, adicciones de variado tipo, etc. Lamentablemente, y aquí podemos volver a hacer referencia al uso adecuado o inadecuado del objeto, tal como lo hemos expresado al referirnos al uso de la pólvora, nos encontramos con situaciones en las que no pocos sujetos actúan defendidos en el anonimato que facilita la pantalla de sus computadoras. Por ejemplo, el nombre ficticio, la edad ficticia, el género ficticio, en fin, la identidad ficticia, que se ven facilitadas por el uso de Internet para la comunicación entre las personas. Estamos hablando de ese grupo no menor de sujetos cuyo acceso a la red no se haya dirigido por su intención y sus deseos de buscar y encontrar una relación afectiva con un otro. Sus intereses son bien diferentes. No se trata de una búsqueda afectiva, amorosa o amistosa. No se trata en estos casos de calmar una genuina soledad a través de un genuino encuentro con un otro. Debemos diferenciar aquí con claridad entre una persona que puede llegar a sentirse sola y buscar por medio de la red una posible compañía y otros, aquellos que experimentan un afecto correspondiente al vacío
propio de patologías no neuróticas o con ciertos rasgos no neuróticos y muy distinto al sentimiento de soledad. Hecha esta aclaración, y de todos modos, en los casos a los que nos estamos refiriendo, se trata de buscar una satisfacción que se equipara a la pura descarga como un modo patológico de enfrentarse al vacío afectivo insoportable y al uso del otro como calmante, obturador de la angustia invasora que la persona experimenta en esa situación. En estos casos, la red puede llegar a convertirse en una fuente de peligro, de perversión. Sabemos naturalmente que esto tiene muy poco que ver con el amor en tiempos de Internet. Sin embargo, en todos estos años hemos visto que se trata de situaciones que se plantean a menudo y que nos alertan sobre el uso patológico de los medios de comunicaciones actuales. Tomemos, por ejemplo, el caso que presenté hace unos años, que ya he mencionado, durante el Congreso de la IPA en Barcelona, bajo el título de Cibersexo. ¿Por qué este caso tuvo tanta repercusión entre los periodistas españoles que habían sido designados para cubrir dicho evento científico? En parte porque por primera vez se abordaba el tema de la cibernética y la sexualidad en un congreso internacional de psicoanálisis. Pero además, una situación particular, una coyuntura, convirtió a esa presentación del trabajo en algo más significativo. Y de allí los reportajes que surgieron y las inquietudes de los periodistas por conocer qué se puede hacer en estos casos desde un enfoque psicoterapéutico, más específicamente desde un enfoque psicoanalítico. Esta coyuntura, este algo más, era que justamente en esos días se había descubierto una organización que actuaba a través de la red de Internet. Tal organización se dedicaba a alquilar niños que eran abusados sexualmente por adultos. Lo que resulta aún más doloroso y casi increíble es que los niños eran alquilados siempre a través de Internet por sus propios padres, que los ofrecían como se ofrece cualquier mercancía mediante la red. Una vez llegados a este doloroso extremo, les propongo volver a partir del uso más común, más cotidiano de la red. Sabemos que este uso puede llegar a ser mesurado o bien desmesurado al punto de convertirse en una adicción. Existen hoy numerosos sitios virtuales de encuentro en los que las personas se dan a conocer, develan abiertamente su identidad, comparten fotografías, amigos, hablan de sus familias, sus hobbies, etc. Esta exposición en red, si bien tiene efectos positivos, al poner en contacto a las personas y a sus grupos sociales, no carece de riesgos. La mayoría de nosotros sabemos que debemos estar alertas con respecto de la información que accedemos a brindar en cualquier sitio de Internet. El acceso amplio a la red también es utilizado por personas que fingen una identidad. Tomemos como ejemplo de entre las múltiples comunidades virtuales a los salones de chat. Los hay de diversos tipos e indudablemente presentan sus riesgos. En estos salones virtuales se discute, se debate o se dialoga, siendo común que se establezca una comunicación de tipo erótico entre los usuarios que en general se identifican con un nickname, un seudónimo, un apodo. Utilizando tal seudónimo, tal identidad, la persona elige o propone charlar o chatear con un grupo, o puede elegir y ser elegida para una invitación a charlar en privado. El riesgo de encontrarse con personas con patologías perversas se vuelve
más probable. Se observa que el estilo de comunicación que se utiliza al comienzo es por lo general un estilo vago, unos vagos decires que permiten que el interlocutor otorgue a la comunicación sus propios significados. Se trata de un estilo ambiguo que promueve que las propias proyecciones del otro, los propios sentidos, llenen los vacíos o las vaguedades de sentido que deja abiertos el compañero de chateo. Algo interesante que podemos observar se relaciona con la elección del seudónimo y la probable relación que éste tiene ya sea con los propios deseos o con las fantasías acerca de la propia personalidad. Este seudónimo o nickname puede ser totalmente fingido, de modo tal que, por ejemplo, permita a un adulto fingir ser un adolescente. O puede estar representando un aspecto de sí mismo, una especie de otro yo que se manifiesta solo a través del como sí del anonimato. Suele usárselo para intentar que funcione como un anzuelo para captar el deseo o interés del otro por ese aspecto, ya sea fingido o parcial y oculto, y en este último caso lograr que ese aspecto parcial sea tomado como totalidad, es decir, un tomar la parte por el todo, un pars pro toto virtual. Nos encontramos con seudónimos neutros, más o menos misteriosos dentro de su simplicidad, y también con otros abiertamente eróticos, románticos, obscenos, etc. En fin, de todo tipo e intención. La elección del nickname es el primer paso para el modo en el que cada usuario, cada cyberchatting nauta, arma su escenario, que sostendrá o no a través del tiempo. Un tiempo que develará datos sobre la profundidad y el grado de honestidad que vayan tomando las relaciones en las que cada uno se embarque. En cuanto al modo en que se transmiten los estados afectivos, sabemos que se utilizan expresiones tales como las que siempre se han usado en las tiras cómicas y que resultan un recurso posible para contrarrestar el hecho de estar en realidad frente a una máquina, un aparato, que media entre las personas en tales encuentros virtuales y no reales. Ahora bien, existen grupos que desde el comienzo proponen hot chats, sexo cibernético o cibersexo. Pareciera que en estos salones de chat la proporción de varones supera en buena medida al de las mujeres que en ellos participan. Pero dejando de lado los casos abiertamente patológicos, diremos que tanto en varones como en mujeres, dicha participación suele ser indicativa de los temores, las inhibiciones y la inseguridad que estas personas experimentan en relación con la posibilidad del contacto real con un compañero sexual. Por una parte, encontramos así personas con conductas evitativas que utilizan el chateo como un acercamiento menos peligroso, que conserva al otro a una distancia tranquilizadora fuera del contexto real, en tanto juegan con sus propios deseos y fantasías y se animan a expresarlos. Por el contrario, otros usan el mismo medio como un modo de llegar a establecer ese contacto más real y más personal, aunque lamentablemente muchas veces resulte superficial o efímero. No obstante, en ambas actitudes, el uso del anonimato o de una identidad fingida constituye un elemento que favorece una cierta libertad para transgredir. Es como si el personaje, el otro oculto que en ellos habita, se sintiera más libre para manifestarse. Recuerdo aquí el caso de un paciente muy conservador, rígido, con un nivel alto de autoexigencia en su trabajo y en su ámbito familiar, a quien el acceso a los intercambios mediante la red produjo un efecto
traumático a causa de haber promovido el develamiento de aspectos relacionados con su sexualidad a los que nunca antes había accedido a nivel consciente. Las personas que acceden con mayor o menor asiduidad a la red para mantener intercambios relacionados con prácticas sexuales, el llamado cibersexo, suelen argumentar que su objetivo es el de evitar los riesgos implicados en el contacto físico de los encuentros reales con un otro u otro. Obviamente, tal como surge de nuestra experiencia clínica, se trata de una estrategia que oculta sus dificultades, ya sea simplemente ante la posibilidad de un contacto personal o la decisión de expresar solo por ese medio las que son vividas como vergonzantes o prohibidas. Puede ocurrir que lo que intensamente se teme e inconscientemente se desee es que en el encuentro real con un otro se cumplan ciertas fantasías de fusión, de un retorno a una unión primitiva experimentada en los primeros tiempos de vida, con la consecuente y fugaz experiencia de pérdida de identidad que tal fusión conllevaría. Todo contacto sexual y sobre todo amoroso resulta un verdadero peligro para estas personas, para quienes amar constituye una trampa cuya sola posibilidad los angustia. Este temor latente, inconsciente, se oculta bajo diferentes argumentos. Uno muy común es el de manifestar que el sexo virtual los protege de riesgos tales como contraer enfermedades de contacto sexual, evitar la posibilidad de embarazo, no exponerse a mostrar fallas como la impotencia, la eyaculación precoz, evitar el riesgo de ser sometidos a actos violentos, violaciones, etc. Los intercambios virtuales, tal como lo manifiestan muchos pacientes, se hallan exentos de esos riesgos y aducen que es por eso que se vuelcan a una actividad sexual puramente cibernética. La búsqueda de relaciones de este tipo ponen en juego una actividad erótica eminentemente de tipo masturbatorio. Justamente es ese el aspecto engañoso de la frase relación sexual virtual. Pues si bien la actividad es de carácter sexual, la verdadera relación con él o los otros es inexistente. Es más bien el uso del otro que se destina a un puro placer de descarga del que el otro se haya en realidad excluido. El diálogo entre los participantes está destinado a que aumente la excitación sexual que culminará o no en un acto solitario, que muy probablemente les resulte tan provisorio como frustrante, en tanto no alcanza para hacer desaparecer los sentimientos iniciales de soledad o de vacío, sentimientos que muchos pacientes se relacionan con sus conflictos y su incapacidad de amar. No obstante estos casos a los que nos hemos referido, debemos nuevamente hacer mención a los aspectos positivos del uso de la red. Tomemos como ejemplo los casos en los que el contacto con otras personas, ya sea con la intención de fomentar lazos de amistad o afectivos de carácter amoroso e erótico, comienza siendo virtual y termina por concretarse con cierta frecuencia en el mundo real. Respecto de estas situaciones, es de sumo interés mencionar el uso de la red y su efecto favorable en muchas personas que padecen de inhibiciones o fobias sociales, fobias que les dificultan el contacto íntimo con el otro. A estas personas, y viene a mi mente una de ellas a quien recientemente comencé a tratar, la posibilidad de un acercamiento gradual a un vínculo deseado y a la vez temido
puede favorecer la resolución de sus inhibiciones, ya que durante su tratamiento y junto al análisis del sentido profundo de sus fobias, de sus temores, la persona puede ir comprobando, mediante una ejercitación virtual, sus posibilidades de acercamiento al otro o los otros, en tanto elabora en su terapia sus conflictos de inhibición. Si todo va bien, este camino en el que actúan conjuntamente su terapia y su ejercitación virtual puede llevar a superar sus limitaciones y utilizar la red como un medio transicional para pasar del contacto virtual al acercamiento y al contacto con él o los otros en el mundo real. En este sentido, debemos apreciar el uso de la red como un medio al que le otorgamos un efecto positivo que permite a gran cantidad de personas fundar o ampliar su mundo afectivo, ya sea estableciendo lazos de amistad o de amor. Tengamos en claro que tener 1 millón de contactos no quiere decir tener 1 millón de amigos. El contacto es lo primero, el amigo y los afectos se fomentan con el tiempo y el intercambio. Llegados a este punto, y para finalizar, recordemos el contenido de un artículo sumamente interesante del pensador y escritor italiano Umberto Eco, en el que este destacado intelectual afirma que, a pesar del uso cada vez más popular y universal de la red Internet como medio de comunicación y de transmisión de conocimientos, el libro, el placer de hojearlo, de tenerlo en nuestras manos y de recorrer su contenido, es algo, dice Umberto Eco, que jamás abandonará nuestras costumbres, nuestros placeres. Del mismo modo, a pesar de que muchos se preguntan hoy, dudando cómo lo serán en el futuro, acerca de los modos de comunicación entre los humanos, esperemos que no se perderá jamás entre nosotros el encanto del primer contacto personal, del primer entrecruzamiento de miradas. En fin, el modo convencional y romántico, antiguo y sin embargo siempre renovado, del clásico cortejo amoroso entre dos personas del género humano. Los dejo hoy con esta incógnita y también con esta esperanza. Muchas gracias.